Bien, pues otra vez le dejamos tarea, ¿verdad? A Sí, ver, pues vemos que ahí Pablo hace una confesión a los hermanos, ¿no? ajá, De todo lo que hizo y todo lo que sucedió en su trayecto, este, al conocer a Jesús, ¿no? Por ajá. vía ¿cómo se llama? De una luz esplendorosa, ¿no? Y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Sí, o sea, lo que estamos viendo aquí en Hechos 22, esa fue la lectura que le dejamos aquí al hermano que hiciera Ujú, para prepararse, es justamente una de las ocasiones en las que Pablo se ve obligado a defenderse. ujú, Aquí no está narrando lo que ocurrió, es decir, la narración de lo que ocurrió en la conversión de Saulo está en Hechos 9. ujú, Ahí es donde la palabra de Dios, donde el escritor de Hechos, el que es inspirado por Dios para escribir este libro de Hechos, es el que redacta cómo fueron los acontecimientos de la conversión de Saulo, ujú, ¿sí? Digamos que aquí lo que tenemos que entender son dos perspectivas de la misma realidad. Es decir, en Hechos 9 es como si alguien está observando una realidad y la está narrando. ujú. Y está diciendo, Pablo, respirando aún amenazas contra los cristianos, iba camino a Damasco, le pasó esto, le pasó lo otro, se le apareció el Señor Jesús. Es decir, hay alguien que está observando la situación y la está narrando. ¿Quién es ese personaje? Bueno, Ah, seguramente quien recogió los testimonios se los dio Lucas. a Lucas, el médico amado. Porque Lucas aquí en este libro está tomando una como segunda parte de la narración que él hizo de los acontecimientos que ocurrieron durante la estancia del Señor Jesús en la tierra, en lo que es la versión de él llamada el Evangelio de Lucas. Ujú. Entonces aquí lo que estamos viendo no es precisamente la narración de Lucas, sino el testimonio La confesión, ¿no? de Pablo. De él mismo. O sea, ahora Pablo está contando su versión de los hechos. Ujú, Eso es lo interesante, que nosotros podemos ir primero a leer Hechos 9 ujú. y ver cómo se narran los acontecimientos, pero ahora vamos a ir a cómo los vivió el que los vivió, Lo que sintió. qué sintió él, qué percibió. Cuando nos dice Hechos 9 que Dios le habló a un hombre llamado Ananías y le dijo, ve a una casa que está en determinado lugar y te vas a encontrar a un hombre llamado Saulo. Bueno, ahora vamos a ver Que- cómo cuenta Pablo la otra perspectiva de esos acontecimientos. Y esto lo hace justamente a raíz de algo que tiene que hacer una defensa. Allá en Hechos, un poquito antes, en Hechos 21, del versículo 33 al 40, primeramente nos están explicando aquí que Pablo se encontraba encadenado. ¿Por qué? Porque para este momento Pablo ya era un cristiano confeso. O sea, para este momento ya la multitud se le había volteado. Ya esa multitud de fariseos y de judíos, que primeramente eran los que aplaudían que Pablo, en su momento llamado Saulo, era el que perseguía a los cristianos, ahora esa multitud, ahora esos saduceos, esos fariseos, son los que lo están llevando ante el concilio y ante el tribuno y ante las propias autoridades de los judíos. Aquí nada más hay que recordar una cosa. Pablo tenía varias facetas de su vida. Era un personaje sumamente interesante. En primer lugar, era judío, ¿no? Estamos claros en eso. Era nacido en la nación judía. Número dos, era fariseo, es decir, formaba parte de esa élite de los que tenían acceso al estudio de la palabra de Dios, en este caso el Antiguo Testamento, y además había sido educado de una manera muy particular, porque dado los recursos que tenía, había tenido acceso a una educación muy particular. Entonces ya vimos que era judío, era fariseo, tenía otra característica, Romano. era ciudadano romano. O sea, era un hombre prominente en aquella época. No era un Cualquier cosa. personaje, digamos, del vulgo, ¿no? No era un personaje, digamos, que pudiéramos considerar que no tenía instrucción o que no era prominente en la sociedad. Por un lado era leído, o sea, era instruido, ¿no?
era de una parte de la élite importante, pero aparte se entiende que tenía recursos económicos porque además había nacido él siendo ciudadano romano, aun y cuando era judío, tenía la ciudadanía romana. Y estas son de las cosas que él, inteligentemente y con la gracia de Dios, muchas de las veces las utilizó cuando tuvo que defenderse. Bueno, entonces, en este marco, cuando vemos ahí en el versículo 39 y 40 del capítulo 21, dice entonces, dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Él está hablando aquí al tribuno. ¿Qué era el tribuno? El tribuno era un funcionario romano. No era un funcionario, digamos, de tan alto nivel, pero tampoco era tan bajo, porque abajo de un tribuno lo que había era un centurión. Entonces, más o menos era como un mando medio dentro de la élite romana. Versículo 40 dice, y cuando él se lo permitió, porque el tribuno se vio forzado, porque vio que primero le hablaba en griego, o sea, era un tipo preparado. Hablaba griego, hablaba hebreo, o sea, se podía comunicar en diferentes lenguas, ¿no? Dice, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, imaginemos la escena. La multitud enardecida lo está queriendo injuriar. Él le pide permiso al tribuno para que lo deje hablar y al momento que él levanta la mano, la multitud guarda silencio. Esa era la autoridad que podía tener Saulo, esa autoridad que le venía de la seguridad de ser seguidor de Cristo. Dice, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. O sea, primero estaba hablando en griego con el tribuno y ahora habla en lengua hebrea. Y dice lo siguiente, ahora sí entramos al capítulo 22 de Hechos. Dice, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. No los está agrediendo, se está defendiendo. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, pues con más razón dice aquí, guardaron más silencio, y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, o sea, en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel. Ya hemos hablado de quién era este personaje Gamaliel. Era como, digamos, como si lo trajéramos a la época actual, era como a lo mejor el director general del Seminario Teológico Centroamericano, ¿no? Algo así. O el de Dallas, El de Dallas, sí. ¿no? Gamaliel era un personaje que si alguien estudiaba con él, era una persona bastante bien instruida, porque Gamaliel era un personaje muy respetado dentro de la sociedad judía y dentro de los fariseos. Dice, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, él está hablando de sí mismo, dice, celoso de Dios, yo he sido celoso de Dios. Y como hoy le dice a ellos, así como hoy lo sois todos vosotros. Es decir, él les está diciendo, seamos que empáticos, entiéndeme. Yo soy celoso de Dios como veo que tú también eres celoso de Dios. No te estoy recriminando, te estoy reconociendo que creemos en el mismo Dios. Y entonces dice él, y está narrando lo que hacía antes, dice, perseguía yo este camino hasta la muerte. ¿Cuál era ese camino? Justamente el de perseguir a los cristianos, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo. Aquí lo está citando y le está diciendo, aquí está el sumo sacerdote y él sabe que él me dio cartas para perseguir a los cristianos. Y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero, aquí viene el punto de inflexión, dice Pablo, pero aconteció que yendo yo, al llegar ya cerca de Damasco, y ahí recordemos que el camino de Jerusalén a Damasco era larguísimo, larguísimo, y que esos caminos se recorrían a pie. Y eran caminos que había que transcurrir a veces 3 o 4 días caminando para poder llegar. Entonces no era un camino menor. Dice, como a mediodía, dice más o menos aquí. De repente me rodeó mucha luz del cielo
y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Recordemos que antes vimos la narración cuando decía, y Saulo dijo esto. No, ahora es Saulo el que está diciendo de primera persona cómo vivió las cosas. Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, o sea, continúa tu camino. Y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía, aquí está diciendo Saulo porque no veía. En ese momento, cuando Lucas nos narra el acontecimiento, dice que fue cegado. Ahora vamos a ver cómo lo platica Saulo. Dice, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, o sea, se dio cuenta, percibió que había una luz que lo cegó. Llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Y aquí dice, aquí viene el encuentro con Ananías. Dice, pues llegó un tal Ananías que yo no sabía quién era, ¿no? Dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Es decir, este personaje Ananías fue alguien al que Dios le habló para que se acercara con Saulo. Pero hay que ver aquí que dentro de los mismos judíos también tenía una buena reputación. Es decir, podemos decir que Ananías era también visto entre los judíos como entre los cristianos. Ahora, no se nos olvide, hermanos, que el cristianismo se origina dentro de qué nación? Pues dentro de la nación judía. No pudo ser de otra manera. Cristo era judío, Pedro era judío, Pablo era judío, todos los que vivían con él eran judíos. Entonces, ¿dónde iba a nacer las primeras conversiones y dónde se originó la iglesia primitiva? Primeramente entre los judíos, ¿sí? Es decir, aquellos que conocían el Antiguo Testamento, que sabían que iba a venir un Cristo y que encontraron el testimonio del Señor Jesús. Ya hemos estudiado personajes como Nicodemo, como José de Arimatea. También hemos estudiado personajes como Mateo, como Zaqueo. Todos, todos ellos eran judíos. Todos. Al igual que Zacarías, que fue el padre de Juan, al igual que el Juan mismo. Y si ustedes me dicen, a ver, pero aquí hay un personaje que no, me costaría trabajo identificar algún personaje de los que en ese momento vivieron que no hubiera sido judío, a no ser por los ciudadanos romanos, ¿verdad? Pero digamos que dentro de los que él les habló, pues todos eran judíos y él era judío. Dios dispuso que el Salvador naciera dentro del seno del pueblo judío. Dice, y vino a mí, hablando de Ananías, dice, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, ya le dice hermano. Qué interesante que Ananías desde el primer momento ya le llama hermano Saulo. No lo conocía, pero como tuvo una visión de parte de Cristo diciéndole, vas a ir a buscar a un hombre llamado Saulo. Y ahí fue donde si nosotros nos remitimos a la narración en Hechos 9, Ananías mismo dijo, Señor, ¿estás seguro que tengo que ir a buscar a ese tal Saulo? ¿Estamos hablando de ese mismo personaje que es un perseguidor de cristianos? Sí, sí sé quién es. Sé quién es, lo conozco. ¿Y quieres que ahora vaya a buscarlo y le llame hermano? Y fue cuando el Señor Jesús le dijo, ve, porque instrumento, ¿verdad? Instrumento me es. Claro, Pablo no narra eso porque eso no lo vivió Pablo. Sí, lo vio. Eso lo vivió Ananías. Entonces, Pablo no supo exactamente las palabras que el Señor Jesús le dijo a Ananías. Recordemos, estamos narrando la perspectiva de Pablo. Entonces, por eso es que Ananías, cuando se acerca con él, ya le llama hermano, porque ya le considera un cristiano.
un seguidor de Cristo. Y entonces dice, aquí le dice, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Aquí recordemos que el Señor Jesús le dijo a Ananías, le dijo, mira, ve, porque Saulo está esperando a un hombre que se llama Ananías y el cual, cuando le hable, va a recobrar la vista. Y él le dijo, el Dios de nuestros padres, o sea, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de todos los antecedentes tuyos y míos, porque también yo, Ananías, soy judío, te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas a quién, al justo, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Estas palabras de Ananías son como esa traducción o esa transcripción de lo que Cristo le dijo, tienes que ir a verlo porque él va a ser un instrumento en mis manos. Ananías, eso que él entendió, que Pablo iba a ser un instrumento en manos de Cristo, se lo traduce diciéndole, serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Le pregunta. Levántate y bautízate. Si ya reconociste a Cristo, lo que sigue es bautizarte y lava tus pecados, invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, o sea, llegó a Damasco, estuvo ahí, se encontró con Ananías, y después hizo su viaje de regreso. Que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, refiriéndose a Cristo, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Lógico, encontremos el escenario. Pablo había sido una persona prominente, dijimos judío, fariseo, ciudadano romano. ¿Cómo se iba a acercar a los cristianos? Era difícil que lo aceptaran los cristianos que para entonces ya se habían convertido, pero también era difícil que lo aceptaran los que anteriormente eran, digamos que de su bando, los del Sanedrín, los mismos fariseos, los mismos judíos, los saduceos, todos ellos. O sea, aquí Saulo ya estaba en medio de dos bandos que decía, pues si me quiero ir con estos, me van a rechazar, porque no me van a creer que realmente soy cristiano. Y si me quiero quedar con estos, pues tampoco me van a aceptar porque ya se enteraron de lo que pasó camino a Damasco y de que yo ahora soy un instrumento en manos de Cristo. Entonces, él mismo reconoce que era difícil que iba a poder encontrar un lugar en Jerusalén y por eso es que Dios tenía un plan para él, que era precisamente llevarlo a diferentes lugares. No quiere decir con esto que no le habló a judíos, ¿eh? Sí hizo un ministerio dentro de los judíos, pero Dios quiso que su principal labor estuviera entre quienes, entre los gentiles. O sea, nos contamos nosotros dentro de esa parte, digamos, de la población que en ese entonces se les llamaría los gentiles. Gentiles son todos aquellos Invitados. que no eran Judíos. judíos. Todos aquellos que no eran judíos, la forma de llamarlos era gentiles. Así de sencillo. O eres judío o eres gentil. Gentil es el resto del mundo. Así es como nos tratan. Bueno, sí, porque ahora hay que recordar que en ese momento el mundo conocido para ellos era muy limitado, ¿no? Bueno, relativamente. Era prácticamente Europa y Asia, nada más. Bueno, y África. O sea, era el contacto que tenían con Europa, Asia y África, pero no tenían prácticamente conocimiento Que había de ahí. América, de Oceanía y de otros lugares, ¿no? Bueno, dice, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, ¿se acuerdan de Esteban? La Un pedrada. personaje aquí Ujú. que nuestro hermano ha estudiado con detenimiento bastante, el personaje de Esteban. Dice, tu testigo, se refiere a eso. Que ¿Por qué? ¿Y por qué le dice tu testigo? porque ¿Se acuerdan de ese sermón magistral que dio Esteban antes de morir? sí, Por eso Saulo le dice tu testigo. Pero Saulo, con cierto remordimiento y con vergüenza y pena, vamos a ver lo que dice en adelante.
Dice, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. ¿Se acuerdan que decíamos que había un hombre llamado Saulo observando cómo mataron a Matando. Esteban? Aquí lo está narrando Saulo y diciendo, yo estuve presente, estuve ahí, fui Sí, testigo y no hice nada para evitarlo. Y ahora me avergüenzo y ahora les digo que eso no fue lo que yo debía haber hecho. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos. ¿A quiénes? los A los gentiles. gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra, como que ya la multitud empezó a hervirle la sangre, ¿no? Como a enojarse, como a enardecerse, ¿Qué porque estoy dijeron, viendo? ahora me estás diciendo tú que estás arrepentido de que mataron a Esteban, cuando ellos estaban convencidos que haber matado a Esteban fue lo que tenían que haber hecho en aquel entonces. O sea, ahora sí ya lo están viendo como una recriminación. Dice, le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. ¿A quién le dijeron estas palabras? No se las dijeron a Pablo, ni modo que a Pablo mismo le dijeran, oye, tú quítate de este lugar. O sea, es claro que cuando dicen quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva, es que se lo están diciendo al tribuno, o sea, al funcionario romano que lo traía encadenado. O sea, la multitud aquí no se dirige a Pablo. Se enojan, pero se voltean con el tribuno y le dicen, mátalo, mátalo. Eso es lo que le están diciendo. Quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Y Mm. como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, era como una manifestación de indignación. Lanzar el polvo era como una agresión. Mandó el tribuno que le metiesen a la fortaleza porque dijo, no, si yo tengo de dos, o les hago caso y le doy muerte a este hombre, o se los entrego y lo van a matar. Entonces, ¿qué dijo el tribuno? No, no, no. Yo no me quiero meter en problemas y mejor lo voy a poner en custodia. Y dice entonces que, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes. ¿A qué se refiere examinado con azotes? El pegado, ¿no? Pues que fuera interrogado, pero que fuera prácticamente interrogado de una manera, como diríamos hoy en día, con tortura. Es decir, lo que está ordenando aquí el tribuno es denle azotes hasta que confiese y se arrepienta de lo que está diciendo. Por eso dice examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión, el centurión era alguien que estaba un escaloncito abajo del tribuno. El centurión era digamos, un jefe militar Mm. de los romanos que tenía a 100 soldados a su cargo. Por eso se llamaba centurión. O sea, no dejaba de ser un hombre también poderoso dentro del rango del ejército romano. Mm. Pero arriba del centurión había un tribuno. Entonces, el tribuno es el que le está dando órdenes al centurión y entonces Pablo se voltea con el centurión que lo está metiendo a la fortaleza, que estaba, dice, presente, y le pregunta, Pablo, inteligentemente, pero también con autoridad. Esa autoridad y esa fuerza que le daba el ser seguidor de Cristo. Pregunta, ¿o sea, es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Ya lo O paró. sea, lo está parando. Le está diciendo al centurión, oye, no me veas como judío, ¿eh? Te aclaro Sí. que soy un ciudadano romano y me estás azotando. ¿Tienes, como dirían, tienes ya una sentencia en mi contra? ¿O solamente tienes los dichos de una multitud? Entonces el centurión reflexiona y razona antes de actuar. Y se voltea entonces con el tribuno. Dice, versículo 26 dice, cuando el centurión oyó esto, pues aquí yo casi diría que sintió calambres, ¿no? Ujú.
porque dice, fue y dio aviso al tribuno, diciendo, ¿qué vas a hacer? O sea, no dice el centurión, oye, hagamos esto, no, mira, no, 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 le está diciendo, a ver, ahí está la papa caliente, ahora, ¿qué vas a hacer tú, tribuno? Resulta que este señor que me mandaste a encerrar en la fortaleza, pues es ciudadano romano. ¿Qué vas a hacer, tribuno? Ahí te la dejo, ¿eh? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino entonces el tribuno y le dijo, dirigiéndose a Saulo, a Pablo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Y Pablo le Yo contesta, no sé. yo sí nací. O sea, incluso le está diciendo, pues, ¿qué crees que yo tengo Soy hasta más más? ciudadano que tú. Exactamente, tengo más rango de ciudadano romano que tú. Tú tuviste que pagar por la ciudadanía romana. Se podía pagar por la ciudadanía romana en aquella época. Y Pablo dice, ¿qué crees? ¿Alguien de mis padres? ¿Alguien de mis antecesores? Tal vez pagó. Yo no. Yo desde que nací ya era ciudadano romano. No, ya como que Cambió la cosa ahí. cambiaron unas cosas. Cambiaron las cosas y se enmarcaron de una manera distinta completamente, ¿no? Dice, versículo 29. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. O sea, no los judíos, ¿eh? ¿Quiénes le iban a dar tormento? Gentiles, los romanos. Los soldados romanos que estaban a Fue cargo el centurión. o subordinados al centurión. Ujú. Los mismos soldados romanos dijeron, no, espérame, espérame, espérame. Yo no voy a cumplir órdenes de azotar a un ciudadano romano, porque si fuera judío, si fuera hebreo, no tendría problema. Pero yo meterme con un ciudadano romano, no, hombre, no, 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 capaz que me echo encima, quién sabe a quién. Y aparte estoy viendo que este ciudadano romano Está pesado. tiene, Es que iban contra la ley. Iban contra la exactamente, ley. eso era contra la ley, pero la ley de los romanos. Entonces era algo realmente delicado. Entonces resulta que una situación que era prácticamente derrotista para Pablo se convirtió en una situación de victoria, porque ya no lo podían tocar. Llegó aquí ante la multitud, prácticamente encadenado, maltratado, prácticamente como para que la multitud hiciera lo que quisiera con él. Y resulta que cómo fue conduciendo Dios las cosas en este acontecimiento, al grado que ya los propios que lo iban a torturar dijeron, conmigo no cuenten. ¿Sí? Entonces dice él que, así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento y aún el tribuno. Dice, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado, porque dijo, no, este me denuncia y como ya sé que es un ciudadano que incluso nació siendo ciudadano, no, Me quitan la chamba. yo voy a estar en problema. No, le quitan la vida, hermano. Le quitaban la vida, ¿eh? En ese entonces era así, así de claro, ¿eh? Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas, ¿quién? El tribuno. Sí. ¿A quién? A Pablo. Pablo. Y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos diciendo, bueno, como hubiera dicho, ¿quién? Pablo. Pilatos, ¿no? No me A ver, lavo las manos. hombre, yo me deshago de la bronca, mira, ¿sabes qué? A mí me dijeron que lo maltratara, que lo encadenara, pero nunca me dijeron que era un ciudadano romano, ¿eh? Así que yo no tengo nada que ver aquí. Ahí les dejo la papa caliente. Ahí les dejo yo ahora la papa caliente. Aquí estamos viendo un episodio, hermanos, de la vida de Pablo, de la vida en la cual, pues él tuvo que defenderse. No lo hizo una sola vez, lo hizo varias veces. Vamos a ver en otro momento que ahí mismo, en los siguientes capítulos, se narran otro tipo de momentos en los que tuvo que ser sometido también a cuestionamientos. Prácticamente fue enjuiciado varias veces.
ante la multitud, ante un gobernante, ante otro gobernante. Y aunque vemos narrado los acontecimientos prácticamente de un capítulo a otro, vamos a ver que transcurren incluso meses o hasta años de lapso entre que tuvo que comparecer en una ocasión y tuvo que comparecer en otra y en otra ocasión. Pero a mí me llama mucho la atención, hermanos, cómo Dios conduce las cosas cuando a veces un ser humano, en este caso aparentemente tan débil, tan vulnerable como era Pablo, después de haber sido un perseguidor de cristianos y que ahora los que perseguían a los cristianos ven que ya se les volteó y que quieren masacrarlo, cómo Dios simplemente conduce las cosas y los saca de la situación en la que él estaba metido. ¿Virtud de Pablo? Yo digo que Dios, no. no, Yo de digo que es Dios, más bien la mano de Dios. de Dios. El propósito de Dios en las Oiga, vidas. hermano, tengo una pregunta. Veo que, por ejemplo, estaba usted diciendo que el cristianismo nació en judío, bueno, en los judíos, ¿no? Ujú. Entonces, ¿por qué está dividido ahí, dos religiones ahí judíos? No sé cómo se llama una religión y otra, pero digo, si es cristianismo en judío, bueno, ¿cómo se llama? Sí, los judíos, ¿no? ¿Por qué está dividido en dos judíos y no son cristianos todos? Precisamente porque hubo quienes no quisieron seguir a Cristo, a pesar de ver las evidencias de que él era hijo de Dios. Pero por medio de los fariseos, ¿no? Me imagino fueron los fariseos. Sí, Sí, Ok. exactamente. y era la mayoría. Y eran la mayoría. Pues yo pienso que Pablo fue un buen instrumento. Un buen instrumento que a la fecha, de tantos siglos para acá, nos lleva a ¿cómo? Concientizar Ajá. que Dios provee todos los movimientos de nosotros, ¿no? Para su gloria, ¿no? Ujú, Porque por medio de él se conoció muchas cosas. ujú. Luchó mucho Sí, para llegar a esos puntos de Jesús, ¿no? Y sí, lo más hermoso cuando le dijo, que cuando le dice Pablo que no lo conocía, le dice Señor. exactamente. Con esa palabra yo pienso que llenó un hueco. Él mismo, él mismo reconoció cuando le dijo, ¿quién eres? No sé Sí, quién eres, pero te llamo Señor. Señor, sí. Con eso ya digo, con esto ya Sí. llenó algo. Es que Pablo, debemos entender que Pablo, al ser tan conocedor del Antiguo Testamento, al haber sido educado, como dice él mismo, a los pies de Gamaliel, él sabía que tenía que llegar un Salvador. Él sabía que el pueblo estaba esperando un Mesías. Él pensaba que Jesús no era ese Mesías, hasta que se le apareció. Pero cuando Jesús se le apareció y lo confrontó y tuvo ese encuentro más que personal con él, Saulo no tuvo más remedio que entender que Jesús era el Cristo al que debían haber estado esperando. No sé si algún comentario. No, todo está muy claro, ¿eh? Muy, muy claro. No, simplemente más adelante no vamos a ver cómo el mismo Pablo dice a Ananías que está transgrediendo la ley para confirmar lo que aquí está. Bueno, entonces ya le echa la bronca a Dani. Ya Es que, directamente Jesús hablando. es que Pablo era un personaje que incluso llegó a tener tanta autoridad y tanta fortaleza dentro de los cristianos que en algún momento les llama la atención a varios de ellos, ¿eh? Y los pone en su lugar. Vamos a ver otros episodios, incluso cuando tiene confrontaciones con Pedro, y a Pedro también le dice lo que le tiene que decir, ¿eh? Entonces, vamos a ver más adelante este tipo de acontecimientos. Está bien. Bien, pues continuamos Sí, en el sí, siguiente estudio, hermanos. sí, Gracias. seguimos. No, gracias a ti, ¿eh?